Después de romper con mi amor de la infancia durante 2 años, me encontré en un foro una publicación que él había hecho. Mi novia, que lleva 2 años en guerra fría conmigo, está a punto de volver al país. ¿Debería reconquistarla? Debajo, los internautas debatían sin parar, mezclando burlas y sarcasmo. Si faltas al trabajo 3 días, cuenta como renuncia automática. Ya han pasado 2 años. Lo urgente ahora sería mandarle un mensaje y preguntarle si está en la cuarentena posparto. ¿Y a ti qué te importa? ¿Es novio? Su novio ya se encargará de consolarla. Que se aparten los ajenos. Yo soy su marido. Yo la consuelo. Con una cuenta secundaria. Dejé un comentario. No hace falta. Hace mucho que ya no le gustas. Al segundo siguiente, apareció un puntito rojo de notificación en la pantalla. Deja de decir tonterías. ¿Qué va a saber un extraño como tú de los sentimientos que hemos tenido durante tantos años? Yo, da igual, me daba pereza discutir con él. Total, dentro de poco me iba a casar. Capítulo 1. Vi ese post justo cuando el avión de regreso estaba a punto de despegar. Debajo, los comentarios iban de un lado a otro, y no faltaban los ataques personales mezclados entre ellos. ¿2 años? Mejor mándale un mensaje y pregúntale si ha estado haciendo la cuarentena posparto. Como me vuelva a salir un post tan descarado para ganar interacción. Borro esta app. Ni la consueles. Su marido seguro que ya la está abrazando y haciéndolo por ti. No la consolaste en su momento. ¿Y ahora quieres venir con esas? ¿El autor cree que es algún tesoro nacional o qué? El comentario con más likes decía: faltar 3 días al trabajo cuenta como baja automática. El autor del post siguió respondiendo debajo: no es un post para atraer tráfico. Ni necesito atraer tráfico. Hace 2 años tuvimos una pelea enorme por un vestido. La razón por la que no la consolé en aquel momento fue porque, después de nuestra guerra fría, me dejó sin ninguna señal previa y se fue al extranjero a estudiar. Durante ese tiempo me bloqueó todas las formas de contacto relacionadas conmigo. Y en cuanto a los comentarios que dicen que probablemente ya tiene marido, eso es una completa tontería. Nos conocemos desde hace muchos años. A ella siempre le he gustado. Así que puedo estar seguro del peso que tengo en su corazón. Después de leer las respuestas del autor, una sensación familiar me golpeó de frente. Un segundo antes de activar el modo avión, entré en el perfil de quien había publicado aquello. Solo había hecho 2 publicaciones en total. Una de ellas era una foto de espaldas. Pero ese simple perfil de espalda bastó para confirmar lo que ya sospechaba en mi corazón, porque durante mi juventud vi demasiadas veces esa espalda. El autor del post era Ryan. Y yo era la amiga de la infancia de la que hablaba. Pero, por una vez, la gente de internet sí había acertado, porque de verdad me iba a casar. Capítulo 2. Cuando salí del aeropuerto, vi a Eric de inmediato. Estaba de pie afuera con un ramo en las manos, alto y erguido, con una frialdad distante dibujada entre las cejas y en la comisura de los ojos. Pero en el instante en que me vio, apareció una leve sonrisa en su mirada. Miré a mi alrededor, pero no vi por ninguna parte a mis padres. Antes de embarcar todavía me estaban preguntando a qué hora llegaba, y ahora que por fin había llegado al aeropuerto, no había ni uno solo de ellos. Los profes están en casa cocinando y esperándote. Hoy yo vine principalmente a recogerte y llevarte a casa. Eric era el alumno más brillante de mi padre, así que cuando se enteró de que Eric y yo estábamos juntos, se puso contentísimo, con una expresión que parecía decir que yo sí que tenía buen ojo. En cuanto empujé la puerta de casa, mis padres salieron corriendo de la cocina con la cara llena de entusiasmo. Rápido, rápido, ya casi está lista la comida. Camila, arréglate un poco. Eric, ven enseguida a la cocina a ayudar a sacar los platos. Me quedé en el sitio, mirándolos a los 3 de un lado para otro, totalmente atontada. Eric había regresado al país 3 meses antes que yo, aunque mis padres lo elogiaban en cada llamada. No imaginé que entre los 3 ya hubiera tanta confianza. Camila, ¿cuándo piensan tú y Eric registrar el matrimonio? Estos días estuvimos mirando varias fechas buenas. Luego ustedes 2 las revisan. Cuando se decidan, tenemos que empezar a prepararlo cuanto antes. Una boda da muchísimo trabajo. Todavía tenemos que hacer la lista de invitados. En la mesa, mis padres hablaban uno detrás de otro como si yo fuera a casarme mañana mismo. Eric y yo nos miramos y sonreímos. Hace un momento justamente estabas diciendo que casi se nos olvida incluir a la familia de Ryan en la boda. Ah, cierto. Ese chico Ryan incluso llamó hace unos días para preguntar cuándo volvías. ¿Qué pasó entre ustedes 2? De pequeños eran tan unidos. ¿Por qué ahora ya no se hablan? Capítulo 3. Mis padres no sabían que Ryan y yo habíamos estado juntos. De pequeños, Ryan y yo éramos vecinos. Más tarde, cuando estábamos en la universidad,
Su familia se mudó a una casa nueva. Con el paso de los años, mis padres naturalmente también tuvieron mucho menos trato con su familia. En el instante en que escuché aquel nombre tan familiar, la mano con la que iba a coger comida se quedó suspendida en el aire. Eric me miró una vez y me puso la comida en el plato. La gente cambia. Ustedes mismos lo dijeron. Eso era cuando eran niños. Mis padres no le dieron más importancia y siguieron hablando de la boda. Después de cenar, Eric y yo volvimos a casa juntos. Antes de regresar al país, yo ya había encontrado un bufete que me parecía adecuado, pero estaba demasiado lejos, y al principio pensaba alquilar un piso por mi cuenta. Entonces Eric dijo que su casa quedaba cerca del bufete y me preguntó si quería vivir con él. Lo pensé un momento y acepté. En cuanto se abrió la puerta, Eric me acorraló contra la entrada y me besó de una forma que no dejaba escapar ni el aire. Me sujetó la nuca, y cada vez que yo intentaba responderle, él me apartaba con astucia. Solo cuando solté un gemido de protesta, se rió en voz baja y profundizó el beso. Su pulgar rozó el lóbulo enrojecido de mi oreja, y entre jadeos murmuró de forma difusa: ¿Me has echado de menos estos 3 meses? Camila, yo pensaba en ti todos los días. Pensaba en qué estarías haciendo, en cuándo volverías. Pensaba en ti. Su pecho subía y bajaba. Sus ojos oscuros me tenían completamente fija. Dímelo, ¿me echaste de menos? Eric rara vez mostraba sus emociones de una forma tan evidente. Yo agarré el borde de su camisa y lo miré tontamente. Justo cuando iba a hablar, sus labios me besaron hasta hacer pedazos cualquier palabra. Aturdida, sentí que por fin me soltaba. Casi por instinto, tiré de la punta de su camisa, y cuando hablé, mi voz salió ronca hasta lo indecible. Eric, no hace falta que sigas aguantándote. Eric siempre era así, aunque todo su cuerpo ya estuviera tenso. Al final era capaz de apartarnos en el momento decisivo. Esta vez, sin pensar, me incliné hacia él, pero Eric solo giró la cabeza y besó la comisura de mis labios. Me apartó el pelo suelto detrás de la oreja, con una voz suave y áspera al mismo tiempo. Si aguanto un poco más, ya podremos casarnos. Camila, cuando llegue ese momento, ¿me vas a recompensar? Capítulo 4. Una semana después de volver al país, vi a Ryan en la fiesta de cumpleaños de Lily. Lily es mi mejor amiga, y por ahora, también es la única persona que sabe que estoy a punto de casarme con Eric. En el instante en que entré, vi a Ryan sentado entre la multitud. Lily se inclinó hacia mí y se disculpó en voz baja, sin poder evitar quejarse. Camila, lo siento. Ryan de verdad está mal de la cabeza. Antes dijo claramente que no venía, y ahora de repente le dio la locura y apareció. La luz tenue caía sobre el rostro de Ryan, resaltando sus facciones rectas y marcadas. Ryan siempre había sido así. En cualquier lugar, podía convertirse en el centro de atención sin ningún esfuerzo. Los que nos rodeaban eran todos amigos de muchos años. Cuando me vieron, en sus ojos apareció una chispa de sorpresa. Lily dijo que esta noche habría una sorpresa, y yo no dejaba de preguntarme cuál sería. Camila, 2 años sin verte. Estás cada vez más guapa. Ja, ja, ja. Yo ya lo decía. Ryan dijo que no venía. ¿Y entonces por qué acabó apareciendo con esas ganas? Camila, tú no sabes lo destrozado que quedó Ryan cuando te fuiste a Reino Unido sin decir nada. ¿Quién no sabe que él siempre ha sido demasiado orgulloso? Todos hemos visto lo de ustedes dos todos estos años. Camila, ¿cuándo van a volver? Ryan lleva esperándote muchísimo tiempo. La gente a nuestro alrededor no paraba de bromear. Al oír eso, Ryan frunció levemente el ceño e interrumpió. Ya basta. ¿No han dicho suficiente? Lily me miró y enseguida salió a suavizar la situación. Yo sonreí apenas, pero no le di demasiada importancia. Todo eso ya quedó en el pasado. ¿Cómo podría existir algo como volver a unir un espejo roto? Yo ya me voy a casar. De hecho, hoy vine precisamente para invitarlos a todos a mi fiesta de compromiso del mes que viene. En el instante en que terminé de hablar, el ambiente alrededor se quedó completamente en silencio. Todas las miradas, de una forma u otra, se concentraron sobre Ryan. Su expresión se endureció. De él emanaba un frío helado, y apretó sin darse cuenta la copa que tenía en la mano. Camila, ¿qué acabas de decir? Lo miré y repetí con calma. Dije que me voy a casar. Te estoy invitando a mi boda. Capítulo 5. La reunión terminó. Ryan se había mantenido en silencio todo el tiempo, pero cuando pasé a su lado, me agarró del brazo. Camila, ¿sigues enfadada conmigo? Negué con la cabeza y lo miré. Hace mucho que dejé de estar enfadada. Al escuchar eso, él soltó aire como si se relajara, y su expresión volvió a la normalidad. Entonces, ¿me vuelves a agregar ahora? No me negué. Le indiqué que sacara su código QR.
Sigo usando el mismo número de antes. Nunca lo cambié. Ryan. Hace mucho que olvidé ese número. Se quedó un poco inmóvil y luego enarcó una ceja al mirarme. Camila, es imposible que no recuerdes ese número. Ryan y yo también habíamos ido a la misma universidad. En aquella época, muchas chicas se le acercaban por la calle para pedirle su contacto. En sus ojos siempre flotaba esa sonrisa perezosa de siempre. Y luego me señalaba a mí, que estaba de pie detrás de él. No traje el móvil, que mi hermanita te recite el número. Una y otra vez. Yo me tragaba la amargura en el corazón y repetía su número de contacto para otras chicas. Ahora ya ni siquiera recordaba con claridad cómo me sentía en aquel entonces. Era extraño, la verdad. Algo que una vez me había sabido de memoria. Después de 2 años, había desaparecido por completo de mis recuerdos. Ryan, lo creas o no, de verdad ya no recuerdo tu número. Nos quedamos en silencio frente a frente durante mucho rato. Al final, él terminó mostrándome el código QR. Te llevo a casa. No hace falta. Mi novio vendrá a recogerme en un rato. Él levantó la cabeza y dejó caer la mirada sobre mí con ligereza. Camila, si no supiera que te gustaba, quizá hoy hasta te creería. Pero el problema es que sé perfectamente cuánto te gusté. Así que no hace falta que inventes un novio inexistente para hacerme enfadar. Porque estos 2 años yo ya me he torturado bastante solo. Si querías casarte, bastaba con decírmelo. En el peor de los casos, mañana mismo podríamos ir a registrarnos. Bastantes personas se giraron, clavando la mirada en nosotros dos. Después de todo, durante tantos años, todo el mundo sabía que yo siempre había sido la que iba detrás de él, y ahora querían ver si eso de que me iba a casar era verdad o no. Lo miré con seriedad. Ryan, te das demasiada importancia. No soy tan infantil como para inventarme una excusa tan torpe solo para hacerte rabiar. Él apartó la mirada y alzó una ceja, como si aceptara el punto, con esa actitud perezosa de siempre. Vale, entonces te deseo felicidad. Da la casualidad de que saldré contigo a esperar a que venga tu novio a recogerte. Capítulo 6. Antes de salir esta mañana, Eric me dijo que tenía una reunión esta noche, así que no le comenté que iba a venir a esta reunión. Lo de decirle a Ryan que mi novio vendría a recogerme fue simplemente porque no quería subirme a su coche. En ese momento, los amigos que estaban alrededor también volvieron la mirada hacia mí. Camila, entonces nosotros tampoco nos vamos. Perfecto. Así conocemos a tu futuro prometido. Sonreí y asentí, aunque por dentro no tenía ni idea de si Eric ya habría terminado su reunión. En cuanto envié el mensaje, al segundo siguiente sonó la notificación del móvil. Espérame, llegaré en unos 20 minutos. Y así, Ryan, Lily y varios amigos cotillas se quedaron allí plantados esperando durante bastante rato. Durante ese tiempo, la mirada de Ryan se posaba sobre mí de forma intermitente. A medida que pasaban los minutos, Ryan me miró con una sonrisa ambigua. Vamos, esta noche te llevo yo a casa. Lily soltó una risa fría. Tiene novio. ¿Para qué iba a necesitar que la lleves tú? ¿Novio? Han pasado más de 10 minutos. ¿Dónde está? En el instante en que terminó de hablar, un coche se detuvo lentamente frente a nosotros. Cuando la ventanilla bajó, en los ojos de Eric pasó un destello de sorpresa, pero enseguida volvió a la normalidad. Después de bajar del coche, me tomó la mano con total naturalidad y sonrió al decir, «Hola a todos, soy el novio de Camila». Lily se quedó quieta un instante y luego tiró de mi manga. El profesor de verdad está para comérselo. La mirada de Ryan cayó sobre nuestras manos entrelazadas, y en sus ojos no había ninguna calidez. ¿Cuánto tiempo, señor? ¿Cómo es que de repente te convertiste en el novio de Camila? En sus ojos había una pizca de duda. Eric soltó una pequeña risa y me apartó el pelo desordenado detrás de la oreja. La gente inteligente sabe aprovechar la oportunidad que tiene delante. Ah, y por cierto, Camila y yo nos casamos pronto. Si tienes tiempo, puedes venir a nuestro compromiso. Capítulo 7. Dentro del coche reinaba un silencio extraño, roto solo por el tic-tac del intermitente. Los mensajes del móvil seguían sonando sin parar. En el grupo de amigos no dejaban de mandar fotos de Eric y de mí, de pie uno al lado del otro hace un momento. Voy a enseñarles al prometido de Camila. Los dos juntos se ven perfectos. Perfectos. Me muero con esta pareja. El profesor tiene una pinta fría y distante, pero cuando mira a nuestra Camila parece que le sale ternura por los ojos. Unas cuantas fotos bastaron para que el grupo se animara al instante. No pocos ya habían empezado a felicitarme por mi futura boda. Justo cuando iba a responder, al segundo siguiente Ryan disolvió el grupo. Poco después, Lily mandó un meme, bien hecho. Así debería reventar Ryan de rabia. Solté una pequeña risa. Cuando levanté la vista, vi que el semáforo fuera de la ventanilla estaba en rojo. Notando algo raro,
Alcé un poco la cabeza y choqué de lleno con la mirada oscura de Eric. Camila, ¿me das una recompensa? Una chispa de desconcierto pasó por mis ojos. Al segundo siguiente, sin darme tiempo a reaccionar, se inclinó y me besó. Su mano cayó sobre la parte de atrás de mi cabeza, y en cuanto obtuvo respuesta de mí, el beso de Eric se volvió poco a poco más intenso. La respiración junto a mi oído también fue haciéndose más pesada. En el instante en que sonó una bocina detrás de nosotros, volví en mí, por reflejo. Lo aparté. Eric soltó una risa suave. Se pasó el pulgar por la comisura de mis labios, pero su mirada estaba fija en el retrovisor. Siguiendo su vista, miré hacia atrás y vi una matrícula que me resultaba familiar. Así que Ryan había estado siguiéndonos todo el tiempo. Eric retiró la vista, con una leve sonrisa en los ojos. ¿Qué has bebido esta noche? ¿Sabes dulce? Capítulo 8. Después de volver a casa, volví a ver la última publicación de Ryan. Mi amor de la infancia dice que se va a casar. ¿Qué se supone que haga? La vi esta noche en la reunión y de repente sentí como si hubiera pasado toda una vida. Lleva una semana de vuelta, pero no ha venido a buscarme ni una sola vez. Pero antes, aunque se fuera de viaje, lo primero que hacía al regresar era venir a verme. Lo que más me irrita es que me dijo que va a casarse muy pronto. Ese novio suyo es alumno de su padre, así que no me lo creo en absoluto. Así que fui conduciendo detrás de ellos durante mucho rato, pero él incluso se atrevió a besarla. ¿Con qué derecho la besa? Abajo había un gran alboroto, y los internautas empezaron a soltar comentarios mordaces. ¡Qué risa! Ya te lo había dicho, no hacía falta que fueras a buscarla. Su novio ya se encargaría de hacerlo por ti. ¿Con qué derecho? Pues con el derecho de ser su novio. Obviamente, no solo pueden besarse, también pueden revolcarse en la misma cama todos los días. ¿No decías que siempre la veías como a una hermana? Donde yo vivo, desde luego no se sale con una hermana. El que publicó esto solo se hace el duro. Seguro que ahora mismo se está muriendo de celos. En esa foto de espaldas que subió el autor del post, va vestido de marcas de lujo de pies a cabeza. ¿No me digas que ni siquiera puede pagarse un billete de avión al extranjero? Alguien así se merece quedarse sin esposa. Si de verdad eres hombre, entonces deséales felicidad. Ya es de noche. Vamos a adivinar qué estará haciendo tu hermanita con su novio ahora mismo. Qué difícil de imaginar. Dejen de comentar, que el autor del post ya no lo está soportando. Ryan respondió uno por uno a los comentarios de arriba. Lo pensé un momento y dejé un comentario debajo de la publicación. Ella dejó de quererte hace mucho. Al segundo siguiente, apareció un puntito rojo de notificación en la pantalla. ¿Y tú cómo lo sabes? Llevamos tantos años de sentimientos entre nosotros. ¿Qué va a saber un extraño como tú? Yo me quedé tumbada en la cama leyendo los comentarios. Mi mirada terminó por detenerse en uno que acababan de publicar. Soy la única que siente curiosidad por el vestido que, según el autor del post, provocó la Guerra Fría. Si solo fuera por comprar un vestido inapropiado, una chica no elegiría irse a estudiar al extranjero sin previo aviso. Capítulo 9. Ryan y yo sí que caímos en una guerra fría en aquel entonces por culpa de un vestido que me regaló en mi cumpleaños. Ese vestido lo había comprado en el nuevo estudio de moda que había abierto Bianca, su exnovia. La primera vez que oí el nombre de Bianca fue en la fiesta de cumpleaños de Ryan cuando él tenía 17 años. ¿Seguro que quieres ir detrás de Bianca? ¿No te da miedo que Camila se enfade? ¿Qué tiene que ver que yo vaya detrás de Bianca con Camila? Ryan, no sé si de verdad eres tonto o solo te haces. Cualquiera con ojos se da cuenta de que a Camila le gustas. Ryan guardó silencio durante mucho rato y al final habló con ese tono despreocupado suyo. No bromees con eso. Siempre la he visto como a una hermana. Solo de pensarlo me da asco. Decir algo así no es muy distinto del incesto. Ryan, ya verás. Te vas a arrepentir. Estás enfermo. ¿De qué voy a arrepentirme? Ahora mismo la que me gusta es Bianca. Mi mano, que estaba a punto de empujar la puerta, se quedó suspendida en el aire. Cada una de esas palabras cayó en mis oídos sin faltar ni una sola. No fue hasta que me fui que me di cuenta de que las uñas ya se me habían clavado en la carne, y aún así no sentía ni un poco de dolor. Después, Ryan y Bianca se pusieron juntos. Caminaban uno al lado del otro después del estudio nocturno, y él se quedaba con ella en el estudio de arte durante todo el día. Con ternura le apartaba los mechones del flequillo, y luego la besaba cuando ella no se daba cuenta. A veces me señalaba con una sonrisa y decía, Camila, llama a la cuñada. Yo los vi romper y volver una y otra vez, enredados el uno con el otro durante 4 años, hasta que al final terminaron del todo. Más tarde, Ryan empezó a salir frecuentemente con distintas chicas. Ninguna de esas relaciones duró más de 3 meses, pero en cada una de sus novias había una sombra de Bianca. Después, una vez más,
cuando volvió a emborracharse hasta perder el sentido. Le sostuve la cara con las 2 manos y le hablé en voz baja. Ryan, ¿y si salimos juntos? En aquella noche llena de intimidad, él me miró fijamente así, sin reaccionar de ninguna manera. Un poco derrotada, solté mis manos. Por suerte estaba borracho. Por suerte, cuando despertara a la mañana siguiente, sería un día nuevo. Pero a la mañana siguiente, apenas salí de la residencia, vi a Ryan de pie no muy lejos. Se acercó a mí paso a paso, hasta entrelazar sus dedos con los míos. Vamos, acompaña a tu novio a desayunar. Pensé que por fin se había vuelto y me había visto. Capítulo 10. Cuando la gente se enteró de que estábamos juntos, todos los amigos a nuestro alrededor nos felicitaron. En aquella época, Lily me guiñó un ojo con picardía y dijo, «Felicidades, por fin lograste lo que querías». Y en ese momento, yo también pensé que por fin había salido del sufrimiento y entrado en algo dulce. Durante el año y medio que estuve con Ryan, no fuimos diferentes de una pareja cualquiera. Cada vez que me miraba, en sus ojos siempre parecía extenderse una sonrisa interminable. Todos pensaban que llegaríamos hasta el final. Incluso yo también lo creía. Hasta que, el día de mi cumpleaños, sonrió y sacó de detrás de su espalda aquel vestido cuidadosamente envuelto. Con solo una mirada, me quedé completamente paralizada. Curiosamente, solo 3 días antes, había visto esa marca en Moments. Era el estudio de ropa que Bianca acababa de abrir. Estoy agotada, pero por suerte todo salió bien en la inauguración. Gracias a mis buenos amigos por haber corrido de un lado a otro ayudándome durante este último mes. En la cuadrícula de 9 fotos, en la sexta vi un reloj familiar. Era el regalo de cumpleaños que el padre de Ryan le había dado cuando cumplió 18 años. En ese instante, por fin entendí por qué Ryan había desaparecido tan a menudo durante ese mes. Ryan, ¿compraste este vestido en el estudio de Bianca? Se quedó quieto un momento y luego sonrió. Sí, su estudio acaba de abrir, así que la estoy apoyando un poco. Entre tantas marcas de Nanchen, él había elegido presosamente entrar en el estudio de Bianca. Entre cientos de vestidos, había escogido justamente un estilo que Bianca solía llevar. El vestido rojo que tenía delante era refinado y precioso, pero yo sabía que no me quedaba bien en absoluto. Aquel día, tuvimos una gran pelea por un simple vestido. Ryan, este vestido no me gusta nada. Es solo un vestido. ¿Por qué te enfadas tanto? Te compro otro y ya está. Todas las emociones que nunca había sabido expresar quedaron enterradas vivas en aquel instante. Entramos en guerra fría por ese asunto durante medio mes. Y en esas 2 semanas, Ryan no me contactó ni una sola vez. Una noche, me desperté de madrugada y, al ver nuestro chat vacío, los recuerdos volvieron a mi mente. Bianca no era de Nanchen. Así que en el último año de secundaria tuvo que volver a su ciudad de origen para hacer el examen de acceso a la universidad. Y también fue en ese año cuando ella y Ryan discutían constantemente. En aquella época, Ryan amaba de una forma temeraria. Aunque fuera un sábado y tuviera que pasar 7 horas en un asiento duro, igual corría hasta el lado de Bianca solo para calmarle el ánimo. En el momento en que dejé el móvil, me di cuenta de que ya tenía la cara llena de lágrimas. Nunca existió realmente eso de irme sin decir nada. En aquel entonces, yo le pregunté a Ryan si debía irme a estudiar al extranjero. No llegó a responderme, porque una llamada se lo llevó, dejándome inmóvil en el sitio. Y fue precisamente ese mismo día cuando vi aquella publicación de Bianca en Moments. El amor pesa más por la diferencia. La sensación de distancia es letal. Siempre, sin excepción, justo antes de embarcar, me quedé de pie entre la multitud del aeropuerto, apretando con fuerza el móvil mientras esperaba su mensaje. Si me hubiera dicho aunque fuera un «lo siento», quizá de verdad me habría detenido. Pero al final, lo único que me dejó fue un vacío absoluto. Aquel día, con los ojos enrojecidos, borré todas las formas de contacto que tenía con él. Poco a poco, me fui entumeciendo dentro de esa sensación de pérdida, y desde entonces, ya nunca volví a esperar nada de él. Capítulo 11. También fue en ese mismo año cuando me encontré con Eric en un país extranjero. En medio del aeropuerto abarrotado, él se plantó delante de mí, proyectando una gran sombra sobre mi cuerpo. Lo miré con una expresión de sorpresa. El profesor me dijo que este año estudiabas aquí. Todos estos años él ha cuidado mucho de mí. Ahora que estamos lejos de casa, Camila, esta vez me toca a mí cuidarte. Mi relación con Eric no había sido especialmente cercana. Mi padre era una persona hospitalaria y solía invitar a sus alumnos a casa. La primera vez que conocí a Eric, yo estaba en mi último año de secundaria y él en su segundo año de universidad. Entre la multitud, tenía ese aire frío y distante que hacía pensar que no era fácil acercarse a él. Así que rara vez tomaba la iniciativa de hablarle. Más tarde,
como mis notas de física eran un desastre. Eric se convirtió en mi profesor particular de física. Me dio clases durante todas aquellas vacaciones de invierno, y solo entonces fuimos haciéndonos poco a poco más cercanos. Pero incluso así, solo llegamos a la categoría de conocidos cordiales. En aquella época, mis ojos no veían a nadie que no fuera Ryan. Así que, cuando más adelante volví a pensar en alguien llamado Eric, él ya se había marchado muy lejos al extranjero para hacer su doctorado. En aquel país extranjero, Eric se convirtió en mi primer amigo. Cada día, clases, trabajos de investigación y empleos de medio tiempo se repetían una y otra vez, sin dejarme ni un hueco libre, durante aquella larga temporada de lluvias. Una tarde levanté la cabeza y de pronto me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no pensaba en Ryan. Creí que tarde o temprano terminaría por olvidarlo, hasta que una vez, al despertarme con fiebre por un resfriado, vi a Eric sentado al lado de mi cama. Extendió la mano, me tocó la frente y luego habló despacio. Hace un momento estabas llamando su nombre. Camila, quédate conmigo, y yo te ayudaré a olvidarlo. La luz de la luna proyectaba sobre la pared las sombras de los árboles, balanceándose suavemente. Después de un largo silencio, extendió la mano y me atrajo hacia sus brazos. Si esto empieza o termina, la decisión siempre será tuya. Camila, gírate y mírame. Comparado con él, quizá yo sea más adecuado para ti. En sus ojos, al mirarme, parecía agitarse un sinfín de sentimientos, como si quisieran envolverme y arrastrarme al fondo de su mirada. Por alguna razón, no pude encontrar fuerzas para rechazarlo. Capítulo 12. Así fue como Eric y yo empezamos a salir. No se podía negar, era un novio perfecto. En aquella época, ir y venir entre mi apartamento y el suyo me llevaba una hora, pero cada vez que abría la puerta, él estaba en la cocina, ocupado, llevando puesto mi delantal rosa. Nuestra relación era tranquila y estable. Yo pensaba que seguiríamos así para siempre, hasta que un día de tormenta, Eric no apareció en mi apartamento. En ese instante, el apartamento que antes me había parecido pequeño se sintió de pronto inmensamente vacío y solitario. Reprimí la amargura que tenía dentro y me obligué a desviar la atención de aquella emoción confusa e imposible de describir. Pero al segundo siguiente, sonó el timbre. Eric estaba de pie afuera, con la ropa empapada por la lluvia y el pelo algo desordenado, pegado a la frente. Esta noche está lloviendo muchísimo. Camila, quería venir a hacerte compañía. No dije nada. Me puse de puntillas y posé suavemente mis labios sobre los suyos. Él se quedó inmóvil un instante, y luego fue como si algo dentro de él se abriera de golpe. Sus besos comenzaron a caer sobre mí, ligeros y desordenados. En ese momento pensé que Eric tenía razón. Quizá de verdad era la persona adecuada para mí. Y también fue precisamente ese día cuando nuestra relación quedó completamente al descubierto ante nuestros padres. Empapado hasta los huesos, Eric fue al baño a ducharse. Yo me senté en el sofá con el corazón latiéndome con fuerza, incapaz de calmarme durante mucho rato. En el momento en que sonó el móvil, contesté por reflejo la videollamada de mis padres. Y al mismo tiempo, Eric salió del baño con el torso desnudo. Camila, toda la ropa está mojada. Déjame secarme antes de ponerme algo. ¿Por qué Eric no lleva camiseta? Ustedes, hija, tú y Eric, ¿cómo? Ay, qué vergüenza. Llamamos en mal momento. Perdón por interrumpirlos. Nos vamos a sacar al perro. Al otro lado de la pantalla, mis padres parecían completamente alterados y nerviosos, y colgaron de inmediato. Después de eso, nuestra relación fue encaminándose poco a poco. La decisión de casarnos llegó en una fría Navidad de diciembre. Al día siguiente, Eric debía regresar a China. Ese día encontré unos dados en un rincón de un cajón del apartamento. Por un impulso, invité a Eric a jugar. Camila, el que gana un juego debería recibir una recompensa. Eric no sabía jugar a los dados. Y yo, en cambio, había aprendido bastantes juegos de mesa y de copas cuando intentaba encajar en la vida de Ryan. Vale, si ganas, ¿qué recompensa quieres? Lo miré con absoluta confianza. Camila, si gano la primera ronda, me miró, con una leve sonrisa en los ojos. ¿Te casas conmigo? Mi mente se quedó en blanco un segundo, y la mano con la que sujetaba la manta se apretó sin darme cuenta. Camila, ¿o es que crees que vas a perder? Me miró fijamente, mientras nuestras respiraciones se mezclaban. Al final, esa ronda la ganó él. Eric, aceptaré mi derrota. Hacía tiempo que mi vida, sin que yo me diera cuenta, estaba llena de huellas suyas por todas partes. En el instante en que terminé de decirlo, él se arrodilló sobre una rodilla y sacó un anillo del bolsillo de su ropa. Camila, llevo mucho tiempo preparando este anillo. Capítulo 13. La vibración repentina del teléfono me devolvió a la realidad. Ese nombre tan familiar apareció ante mis ojos.
y sin dudarlo, rechacé la llamada, pero él seguía insistiendo. Eric miró de reojo el nombre en la pantalla y dijo con una sonrisa, «Contesta, si no, esta noche no va a parar». Después de un largo silencio, deslicé el dedo y acepté la llamada. ¿De verdad estás segura de que vas a casarte con él? ¿Sí pasa algo? Camila, nosotros nunca rompimos. Mi mirada cayó sobre Eric, que estaba leyendo, y respondí con tono distraído. Yo pensaba que durante estos 2 años tú y yo ya habíamos dado por hecho en silencio que aquello fue una ruptura. Pero si lo necesitas, también puedo dejarlo claro ahora. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz algo ronca salió del teléfono. Camila, ¿lo amas? ¿De verdad vas a elegir a alguien para casarte de una forma tan precipitada? En el instante en que esas palabras cayeron, Eric dejó el libro, se sentó a mi lado, me rodeó con el brazo y me frotó el vientre con la mano. ¿Todavía te duele el estómago? Me había hecho esa misma pregunta hacía apenas 10 minutos. En ese momento, las intenciones de Eric eran demasiado evidentes, pero no esperaba que también pudiera tener un lado tan infantil. En cuanto habló, la persona al otro lado del teléfono se quedó inmóvil. Camila, ¿estás viviendo con él? Eric respondió con calma. Nos vamos a casar muy pronto. ¿Tiene algo de raro que vivamos juntos? Ryan soltó una risa burlona, y su voz se volvió fría. Eric, ¿estás seguro de que Camila se casa contigo porque te ama? Yo la conozco mejor que nadie. En 2 años es imposible que se enamore tan rápido de otra persona. En cuanto terminó de hablar, colgó. Eric me devolvió el teléfono, aunque su expresión no mostraba demasiado. Yo sí podía percibir una emoción distinta en él. Nuestras miradas se cruzaron. Yo no dije nada, solo besé sus labios y me aparté rápidamente. Eric, mañana vamos a registrar el matrimonio. Se quedó quieto un instante, y luego me miró con los ojos brillantes. ¿Eso cuenta como una recompensa de lujo para mí? Solo esta noche comprendí por qué Eric me pedía tan a menudo esas supuestas recompensas. Durante las vacaciones de verano de mi 3er año, Ryan me llevó a casa, justo cuando iba a subir. Me giré de repente y descubrí que él seguía allí, en el mismo sitio, así que bajé corriendo otra vez. Me puse de puntillas y lo besé rápidamente. Ryan, te doy una pequeña recompensa. Después de besarlo, me di la vuelta para irme, y al levantar la vista vi a Eric parado no muy lejos. Llevaba un montón de documentos en los brazos, y con una expresión tranquila me hizo un leve gesto con la cabeza. En aquel momento pensé que no había escuchado la conversación entre Ryan y yo, solo ahora entendí que no solo la oyó, sino que la recordó todo este tiempo. Capítulo 14. Después de tantos años, volví a ver a Bianca. Hace un tiempo, su estudio de ropa fue acusado injustamente y arrastrado a un escándalo de plagio, y entonces apareció en el bufete donde yo trabajaba, pidiéndome que la ayudara a ganar esa demanda. Así fue como me convertí en su abogada. En la cafetería, ella estaba sentada frente a mí, vestida con un vestido color vino, apartándose el pelo detrás de la oreja con naturalidad. Después de tantos años, comparada conmigo, seguía siendo mucho más adecuada para un color tan deslumbrante. Camila, siento mucho lo de aquel vestido. Cuando Ryan entró en el estudio en aquel momento, solo dijo una frase: ayúdame a elegir un vestido para mi novia que sea apropiado para una ocasión importante. Yo no sabía que la persona con la que estaba entonces eras tú. Si lo hubiera sabido, no habría escogido ese vestido. Me quedé quieta un instante y luego recuperé enseguida la compostura. Si lo pensaba fríamente, durante todos esos años las novias de Ryan habían sido siempre del tipo de Bianca. Ese vestido le habría quedado bien a cualquiera, menos a mí. Eso ya quedó muy atrás. Si soy sincera, el vestido era bonito, solo que, hice una pausa, no era para mí. Ella levantó la taza que tenía delante, asintió y me miró con suavidad. Todo el mundo decía que yo era la White Moonlight de Ryan, y que cada novia que tuvo después de romper conmigo se parecía a mí. Pero si de verdad me hubiera amado, ¿cómo habría podido ir a buscar a otras personas? Se acostumbró a tu presencia y dio por sentado que tú eras solo una hermanita, pero mientras estaba conmigo, te mencionaba a todas horas. En realidad, desde el instituto yo ya sabía que había algo distinto en la forma en que te trataba. Le gustaba sin darse cuenta, y yo fui la que se lanzó con todo, creyendo que tarde o temprano podría cambiarlo. Pero después entendí que cambiar a una persona es demasiado difícil. Lo que sí podía hacer era elegir marcharme. Camila, lo siento. Siento que, por una acción involuntaria mía, tú y Ryan terminaran así. Negué con la cabeza. De principio a fin, Bianca no había tenido nada que ver con ello. Tanto ella como yo fuimos víctimas dentro de la misma historia. La verdadera culpa la tuvo el vaivén constante de Ryan. Cuando salí de la cafetería, vi a Ryan parado no muy lejos,
Las huellas que unas personas dejan en otras son fragmentos que el tiempo deja caer por casualidad. Me llevó 2 años enteros decidirme por fin a soltar aquel pedazo irregular que había estado apretando en la palma de la mano. Camila, ¿ya hasta finges no verme para marcar distancia? En el instante en que pasé a su lado, me agarró de la muñeca y me miró con expresión serena. Ryan, no hace falta que hagas nada de esto. Ya te lo dije, lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Yo sabía que Bianca había venido a propósito porque él quería explicarme las cosas, pero hay cosas que, una vez caducan, si vuelven a aparecer después, ya no son más que basura. Lo miré y hablé despacio, palabra por palabra. Tú mismo dijiste que me desearías felicidad. Yo no puedo hacerlo, Ryan. Sí que puedes. Igual que yo te deseé felicidad cuando estabas con Bianca. El aire a nuestro alrededor se congeló al instante. Ryan bajó la cabeza y guardó silencio durante mucho rato. Justo cuando estaba a punto de irme, habló de repente. Camila, ¿y si te dijera que al día siguiente de aquella pelea ya estaba preparando una propuesta de matrimonio para ti? Capítulo 15. Hace 2 años, después de que Ryan y yo discutiéramos, nos separamos de muy mala manera. Ese día, él fue al bar que acababa de abrir uno de sus amigos de la infancia. ¿No es hoy el cumpleaños de Camila? ¿Por qué viniste aquí? Se bebió de un trago la copa que tenía en la mano y frunció el ceño con irritación. Después contó, tal como había pasado, todo lo ocurrido ese día. Tras escucharlo, su amigo lo miró con desconcierto. ¿Por qué fuiste al estudio de Bianca a comprarle un vestido a Camila? Lo mío con Bianca quedó en el pasado hace mucho. Como amigo, solo quise apoyarla al principio de su emprendimiento. Además, antes a Camila no le habría importado algo así. Tú mismo lo has dicho, antes. Ahora Camila es tu novia. Y además, aunque antes le hubiera importado, no lo habría demostrado. Ryan se quedó paralizado un instante y luego se tocó la nariz con torpeza. De verdad, ¿por qué no vas ya a arreglar las cosas con Camila? Ryan sacó el teléfono y miró el historial de chat en blanco, y por un instante se le ensombreció la mirada. No, yo también sigo enfadado. Su amigo soltó un suspiro y lo miró con una expresión compleja. Sigue haciendo lo que te dé la gana. El día que Camila esté con otro, ya veré dónde te vas a poner a llorar. Ryan soltó una risita. Camila no va a estar con nadie más, porque justo en ese momento ya había tomado la decisión de proponerle matrimonio. Pero cuando terminó de preparar todo y volvió a enviarle un mensaje, lo único que encontró fue un signo rojo de exclamación. El día en que se enteró de que yo me había ido a estudiar al extranjero, destrozó por completo el escenario de pedida que había preparado con tanto esmero. Todos sus amigos le aconsejaron que tragara su orgullo e intentara reconquistarme. Al final, él soltó una risa fría. ¿Porque voy a ir a buscar a alguien que, de principio a fin, nunca me incluyó en su plan de vida? En ese momento, en mis ojos pasó un destello de sorpresa. Ryan sacó una cajita de anillo del bolsillo y me la tendió. Hace 2 años, en un arrebato de rabia, tiré este anillo entre los arbustos, pero en el mismo instante en que lo lancé, me arrepentí. Así que al final volví de la forma más lamentable a recuperarlo. Camila, ¿podemos volver a ser lo que éramos antes? El año en que nos graduamos en el último curso, Ryan y yo fuimos juntos al noroeste, a Lhasa. Fuimos a ver montañas nevadas, desiertos y la Vía Láctea. Me arrodillé ante todos los Budas, grandes y pequeños, de Lhasa, deseando poder estar con él para siempre. Pedí a las estrellas fugaces que pudiera casarme con él. Ahora, con ese anillo delante de mí, mi corazón ya no sentía la menor ondulación. En aquel entonces, ninguno de los dos dedicó tiempo a resolver la distancia entre nosotros, así que al final fue esa distancia la que nos resolvió por completo. Lo miré y dije, palabra por palabra, aquel día me preguntaste si amo a Eric, ahora te lo digo yo misma, sí, lo amo. Vi la publicación que hiciste en internet. Ryan, en este mundo nadie es incapaz de vivir sin otra persona. Pude amarte a ti, así que naturalmente también puedo amar a otra persona. Cuando ya no te amo, que vengas a decirme que me amas solo se convierte en una carga para mí. Hace mucho que dejé de culparte. Si no hubiera sido por ese vestido, nunca habría conocido a Eric. Así que, hice una pausa. Te estoy muy agradecida. Capítulo 16. El día del banquete de compromiso. Eric miraba hacia afuera de vez en cuando. ¿Estás buscando a alguien? Me miró y alzó una ceja. Hoy no vino. Me quedé atónita un instante y enseguida entendí de quién hablaba. Si él no lo hubiera mencionado, ni siquiera habría notado que Ryan no apareció hoy, pero así estaba bien. No me hacía falta su bendición. Le di un golpecito. Molesta. Estamos ocupados hasta el cuello y tú todavía pendiente de si vino o no. Qué pena. Me miró con una leve sonrisa. Que no pueda ver lo felices que somos.
Últimamente Eric se estaba volviendo cada vez más infantil. Justo iba a decir algo cuando, al segundo siguiente, un grupo de amigos se lo llevó, mientras iba brindando con los invitados. Uno de sus amigos, sonriendo, bromeó: Eric, al final sí que pasaste de las malas a las buenas. Me quedé un instante desconcertada. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Lily se lanzó sobre mí, abrazándome y llorando, y me desvió la atención. Eric estaba de muy buen humor hoy. No rechazó a nadie que viniera a brindar con él. Cuando terminó el banquete, la embriaguez ya había teñido de dispersión sus facciones. Las líneas fluidas del rostro del hombre quedaban medio ocultas entre la luz, con los mechones pegados a las cejas y los ojos soñolientos mirándome en silencio. No dijo nada. Levantó la mano, me sostuvo la nuca y se inclinó para besarme. Poco a poco, su beso se volvió cada vez más ardiente, y ya no se quedó en un solo lugar, sino que fue descendiendo con una contención calculada. Su pecho subía y bajaba, y sus ojos profundos me tenían completamente atrapada. Camila, ¿me amas? Bajo la luz suave, alcé la vista hacia él. Te amo, como si hubiera recibido la respuesta que quería. Se le suavizaron las cejas y sonrió con una claridad tierna, como una luna creciente. El simple contacto estaba muy lejos de bastar para todos los pensamientos impuros que rebosaban en su mente. Aquella noche, no sé cuántas veces le dije que lo amaba. Más tarde, el día de la boda, cuando vi aquella fotografía, entendí el verdadero sentido de esas palabras. Después de tanto sufrimiento, por fin llegó la dulzura. Después de tantos años, por fin comprendí la profundidad escondida en la mirada de Eric cuando me miraba. Por suerte, me volví a tiempo. Y él seguía allí. Capítulo extra 1, un premio vencido. El día del compromiso de Camila. Todos los amigos de alrededor fueron, pero Ryan no fue. Por teléfono, aquel amigo de la infancia soltó un suspiro. Te dije más de una vez en aquel entonces que te ibas a arrepentir. Después de tantos años, ¿todavía no eres capaz de verte a ti mismo con claridad? Cualquiera con ojos podía ver cuánto favorecía Ryan a Camila, y precisamente fue ese favoritismo lo que alimentó durante tantos años la obsesión de Camila. Cuando por fin estuvieron juntos, todos pensaron que llegarían hasta el final. Después de colgar el teléfono, Ryan miró el marco de fotos junto a la mesita de noche y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Aquel marco había sido el regalo que Camila le dio en su primer aniversario. Y era curioso, porque no era un regalo especialmente extraordinario. Pero, aún así, cuando lo llevó a casa, lo colocó sin dudar en el lugar más cercano a él. Todo el mundo decía que Camila lo quería. Él se sentía incómodo con esa idea, tanto que durante mucho tiempo no se atrevió a confirmarla. Pero más tarde, cuando ella tanteó con cautela: Ryan, ¿y si estamos juntos? A él se le aceleró el corazón y se puso tan nervioso que fue un completo desastre. La verdad era que aquella noche no estaba borracho en absoluto. A la mañana siguiente, después de pasar toda la noche sin dormir, se levantó a las 6 y fue a esperarla a la puerta de su residencia. Solo más tarde Ryan entendió que quizás se había enamorado de ella mucho tiempo atrás. Se conocían desde hacía años, pero el tiempo que realmente pasaron juntos fue solo de 2 años. Sin embargo, en esos 2 años Ryan imaginó más de una vez el futuro de ambos. En sus planes, después de graduarse, le pediría matrimonio a Camila. Hacía mucho que ya no quería a Bianca. La razón por la que eligió aquel vestido en su momento fue simplemente porque pensó que en el armario de Camila nunca había habido algo de ese estilo. Pensó que, quizá, el día de la pedida, aquel vestido rojo podría venir bien. Después de aquella discusión, no era que nunca hubiera pensado en reconciliarse con Camila. Mientras preparaba la pedida, pensó que tal vez sería mejor darle una sorpresa. Así que, cuando Camila se fue sin despedirse, durante mucho tiempo le guardó rencor. Si era algo tan importante, ¿por qué nunca se lo había dicho, de principio a fin? ¿O acaso él nunca había existido dentro de los planes de vida de ella? En ese momento, las redes de Ryan estaban llenas de fotos del banquete de compromiso de Camila. Las miró una y otra vez, foto por foto. Al final, cuando apagó el teléfono con los ojos enrojecidos y se levantó, golpeó sin querer el marco. Al segundo siguiente, el marco cayó al suelo y se hizo añicos. Ryan se quedó inmóvil un instante. Cuando se agachó apresuradamente para recogerlo, un papelito cayó de detrás del marco. Mi querido Ryan, me enamoré de ti 17 veces en total. La primera vez, en primero de secundaria. Unos chicos se burlaron de mi cuerpo por estar rellenita. Tú te peleaste con ellos por mí, con los moretones todavía en la cara. Sonreíste y me dijiste que en realidad era muy linda. La segunda vez, cuando tuve mi primera menstruación, te pusiste rojo de vergüenza al comprarme compresas en el supermercado y dármelas en la mano. Luego te quitaste el uniforme y, con mucho cuidado,
Me lo ataste a la cintura. La tercera vez, cuando me empeñé en adelgazar y pasé tanta hambre que me mareaba. Siempre sacabas todo tipo de snacks de tu mochila y me los tirabas delante, aunque tus movimientos parecían más bien estar alimentando a una mascota. La cuarta vez, durante la excursión de otoño de la escuela, me torcí el tobillo sin querer y tú me cargaste montaña abajo paso a paso. Hacía muchísimo calor, y cuando llegamos abajo ya estabas empapado en sudor. La quinta vez, cuando empezaron a aparecer matones alrededor de la escuela cobrando cuotas de protección y el profesor insistió en que saliéramos acompañados del estudio nocturno. Desde ese día nunca volví a caminar sola por la noche. La sexta vez, yo estaba de mal humor porque me había ido mal en un examen de prueba. Y ese día sacaste de tu mochila un muñeco que yo había querido desde hacía mucho tiempo y que nunca había logrado encontrar. La séptima vez, me dijeron que para atrapar ese muñeco estuviste agachado 3 horas enteras frente a la máquina de gancho. La octava vez, en la fiesta de Año Nuevo, la escuela soltó muchos globos al cielo. Yo te pregunté qué deseo habías escrito en el tuyo, y tú dijiste que deseabas que entráramos en la misma universidad. La novena vez, en un día helado, escribí tu nombre en una ventana empañada, y tú apareciste justo delante de mí y me tiraste un par de guantes. La 10ª vez, el año de mi 17º cumpleaños, dijiste que te gustaba Bianca. Juré que nunca volvería a enamorarme de ti. La 11ª vez, la llevaste a conocer a todos los de nuestro círculo y, sonriendo, me pediste que la llamara cuñada. Empecé a prepararme para alejarme de ti. La 12ª vez, entramos en la misma universidad, y tú dijiste que sentías que nuestra relación se había distanciado mucho. La 13ª vez, te vi romper y volver con ella, enredado con la misma persona durante 2 años, hasta acabar en una separación definitiva. La 14ª vez, después de separarte de ella, tuviste 4 relaciones intermitentes, y cada una de tus novias se parecía mucho a Bianca. Pensé que ya había renunciado por completo. La 15ª vez, nosotros estuvimos juntos. La 16ª vez, durante el primer año de nuestra relación, nos hicimos esta foto como pareja. La 17ª vez, en ese futuro que todavía no había comenzado, pensé que probablemente estaríamos juntos para siempre. La 17ª vez, cuando descubras la nota detrás del marco, tú también me quieras. Una tristeza inmensa estuvo a punto de devorarlo por completo, y la amargura se extendió por el aire. Solo en ese instante Ryan comprendió que el amor también podía caducar. Más tarde, el día de la boda de Camila, él fue al lugar. Se quedó entre bastidores mirándola durante mucho tiempo y, justo cuando ella estaba a punto de salir, la llamó. Camila, vi la nota que escribiste dentro de aquel marco. Ella se quedó quieta un instante, luego sonrió y lo miró. Sí, ya me olvidé de lo que decía aquella nota. La mirada de Camila no se detuvo en él ni un momento, y él simplemente se quedó allí, viendo cómo ella, vestida de novia, avanzaba paso a paso hacia otra persona. Capítulo extra 2. Después de la amargura, llega la dulzura. Eric se enamoró de Camila muy pronto. Su familia no podía considerarse una familia feliz. Sus padres se divorciaron cuando él estaba en primaria, y después cada uno rehizo su vida por su cuenta, y él fue el único que se vio obligado a quedarse en el mismo lugar. Por eso, después del instituto, solicitó plaza en una universidad situada a miles de kilómetros. Durante aquellos años en la universidad, casi no volvió a casa, y prácticamente siempre se quedaba en el campus durante las vacaciones de verano e invierno. Pero, por suerte, conoció a un muy buen profesor de su especialidad. Siempre invitaba a sus alumnos a ir a comer a su casa. El año en que conoció a Camila, él estaba en segundo de carrera. Aquel día, ella acababa de salir de clase. Cuando abrió la puerta, se quedó quieta un instante y luego saludó a todos con timidez. Eric estaba entre ellos. Muy pronto, ella fue familiarizándose con los demás, excepto con Eric. A veces incluso pensaba que quizá Camila ni siquiera sabía cómo se llamaba. Pero un día, cuando estaba a punto de irse de casa del profesor, Camila lo llamó de repente. Eric, te dejaste el ratón en la mesa de centro. Ah, por cierto, antes, cuando ayudaba a mi padre a ordenar unos documentos, vi sus currículums. Creo que hoy es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! En ese momento, en su corazón surgió una emoción difícil de explicar, así que ella no solo recordaba su nombre, también había recordado su cumpleaños. Más tarde, cuando el profesor se quejaba en el laboratorio de que su hija sacaba malas notas en física y estaba pensando en buscarle un profesor particular, Eric, que había permanecido callado a un lado, tomó la iniciativa de hablar. Profesor, no voy a volver a casa en las vacaciones de invierno. Puedo ayudar a Camila con física. Y así fue como se convirtió en el profesor particular de física de Camila.
Ella era muy inteligente y muchas veces entendía las cosas con apenas una explicación, así que sus notas mejoraron sin demasiado esfuerzo. Por eso, más adelante, Camila ya no necesitó las clases de Eric. En la última lección de aquellas vacaciones de invierno, cuando abrió la puerta, Camila estaba dormida en el escritorio. Lo que debería haber hecho era despertarla. Pero se quedó mirándola durante mucho rato, y al final sacó el móvil y le tomó una foto. Más tarde, un amigo suyo vio aquella foto por casualidad y no dejó de preguntarle. Por suerte, era solo una foto de perfil. Eric, ¿quién es exactamente la persona que te gusta en secreto? En ese instante, él se quedó inmóvil. Así que eso era lo que se sentía al gustarte a alguien. Durante mucho tiempo, Eric pensó que simplemente quería ver a Camila. Nada más. Pero sabía que Camila no lo quería a él. A quien quería era a Ryan, el chico que solía volver a casa con ella. Después de que Camila entró en la universidad, Eric tuvo muy pocas oportunidades de volver a verla. Y cuando volvieron a encontrarse, ella ya estaba con Ryan. Más tarde, dejó de ir con frecuencia a casa del profesor. Y más tarde aún, decidió irse a estudiar al extranjero. Luego, en una ocasión en la que volvió al país y se emborrachó, al despertar al día siguiente, un amigo lo miró con tono burlón. Vaya, así que te gusta Camila. ¿Cómo vas a mirar a tu profesor a la cara? Ella está con otra persona. Después de decir eso, su amigo se quedó paralizado un instante y luego le dio unas palmadas de consuelo en el hombro. Lo siento, hermano, te saqué un tema doloroso. Eric no dijo ni una palabra. Se levantó, se vistió y salió cerrando la puerta. Más tarde, a miles de kilómetros de distancia, levantó la vista en el laboratorio y leyó una y otra vez el mensaje que el profesor le había enviado al móvil. Eric, este año Camila también está estudiando en el Reino Unido. Si te resulta posible, te agradecería que cuidaras un poco de ella. En ese instante, supo que quizás su oportunidad había llegado. Ahora, en la boda, aquella fotografía fue proyectada en la pantalla gigante por sus amigos como una sorpresa final. Él extendió la mano y abrazó a Camila, que tenía los ojos enrojecidos. La intención de Eric nunca fue hacer llorar a Camila, y mientras ella volviera la mirada hacia él, entonces todo el sufrimiento habría valido la pena.